Para iniciar el curso de estadística descriptiva, revisaremos algunas nociones básicas y la terminología. Tengamos en cuenta que un dato es la materia prima de la estadística y los datos pues son, en este caso, números. Algunos de ellos resultan de tomar medidas y otros de conteo. Por ejemplo, tomar medidas, estaríamos hablando de determinar el peso de una persona, es una medida. El conteo es, por ejemplo, el número de hijos, el número de personas que asisten a determinado lugar, el número de personas que tienen determinada patología. Estadística es la disciplina que se ocupa de dos cosas: la recolección, organización, resumen y análisis de los datos, y la obtención de inferencias a partir de un volumen de datos cuando se examina solo una parte de estos, es decir, una muestra. Nosotros nos dedicaremos en esta parte del curso a la recolección, organización, resumen y análisis de los datos, es decir, a la estadística descriptiva. Las fuentes de los datos pues, pueden ser registros rutinarios que se estén haciendo en determinada localidad, historias clínicas, por ejemplo. Si no existe el registro, entonces hay que generarlo, por ejemplo, a través de una encuesta. También puede ser por experimentación, por ejemplo, comparar tratamientos. O pues fuentes externas, bases de datos ya existentes que tenga alguna institución, por ejemplo, alguna IPS. Cuando hablamos de bioestadística, estamos refiriéndonos a la estadística que maneja datos que proceden de las ciencias biológicas o de las ciencias médicas. Una variable, ya lo habíamos visto previamente, es la característica que toman diferentes valores en diferentes personas, lugares o cosas. Una variable cuantitativa es la que puede medirse en forma usual, como la talla, el peso, la edad, etc. Una variable cualitativa son aquellas que solo pueden clasificarse, como por ejemplo la presencia o no de una patología o de una característica cualquiera. Estos conteos o frecuencias son el número que se maneja cuando el análisis involucra este tipo de variables, es decir, las variables cualitativas o categóricas. La variable aleatoria discreta se caracteriza por separaciones o interrupciones en la escala de valores que puede tomar, es decir, maneja números enteros, 1, 2, 3, por ejemplo, el número de hijos, un hijo, dos hijos, tres hijos. La variable aleatoria continua es la que no posee separaciones, es decir, es la que permite decimales o fracciones. Puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo, como las cifras decimales. Cuando en estadística hablamos de población, hablamos de la colección más grande de entidades de interés en un momento particular. Y la muestra, pues, es una parte de esa población, que idealmente debe ser de un tamaño adecuado y seleccionada aleatoriamente para que logre ser representativa. En cuanto a las medidas y escalas de medición, pues la medición es la asignación de números a objetos o eventos de acuerdo a un conjunto de reglas o de reglas. La escala nominal es la escala de medición más baja de las variables. Consiste en designar o nombrar las observaciones o clasificarlas en varias categorías mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas. Recuerden que mutuamente excluyentes quiere decir que una característica de un individuo solamente cabe en una de las categorías vistas, no en varias. Y colectivamente exhaustivas quiere decir que el conjunto de categorías abarca la totalidad de posibles respuestas del encuestado respecto a la variable. La escala ordinal, en ella las observaciones no solo difieren de categoría a categoría como en la nominal, sino que además pueden clasificarse por grados, es decir, da la idea de un orden. La escala de intervalos, con ella es posible ordenar las mediciones y denota la distancia entre dos mediciones cualquiera. A diferencia de las anteriores, es cuantitativa, pero su cero es arbitrario.
La escala de razones es el nivel más alto de medición, tiene como fundamento un valor cero real y no arbitrario, como en el caso de la escala de intervalos. Nosotros ya habíamos visto este tema en el curso anterior. Recuerden que esta tabla resume las características de la variable. Vamos a repasarlas porque en el manejo de SPSS, que lo veremos luego, se requiere tener total claridad en la caracterización de las variables. Entonces recordemos que las variables pueden ser categóricas, estas de acá, o numéricas, estas de acá. Las variables categóricas o cualitativas pueden ser nominales, no tienen ningún atributo, poseen las categorías que les asigna un nombre, no tiene un orden implícito como sexo masculino o femenino o estado civil soltero, casado, conviviente viudo, separado, divorciado. Pueden ser dicotómicas como en el caso de sexo o pueden ser politómicas como en el caso de estado civil, es decir, que tienen más de dos categorías. Yendo un paso más allá tenemos las ordinales que tienen un atributo, el atributo orden, posee categorías ordenadas, pero no permite cuantificar la distancia. Es decir, entre leve y moderado no tenemos cómo asegurar que es la misma distancia que entre moderado y severo. Da una idea de orden, debe ir de menor a mayor idealmente. Por ejemplo, la variable intensidad, si estuviéramos haciendo referencia a intensidad del dolor, leve, moderado, severo. Nivel educativo, ninguno, básica primaria, básica secundaria, media, superior. Aquí en ambos casos son politómicas. Y las variables numéricas o de naturaleza cuantitativa, pues que es la de intervalo, que tiene dos atributos, el orden y la distancia, es decir, entre 0 grados y 15 grados hay lo mismo que entre 15 y 30 grados centígrados, pero el cero es arbitrario. La temperatura negativa existe. La temperatura de 0 grados no quiere decir que no haya temperatura, sino que es una temperatura. O si yo estoy hablando de las horas del día, hablando de 24 horas, pues 0 horas no es que no exista el tiempo, sino que empezó el día. Pueden ser continuas o discretas. Continuas, como ya lo habíamos mencionado, si tiene valores intermedios, es decir, que se pueda representar con decimales o con fraccionarios, y discretas que provengan de contar, es decir, números enteros. Finalmente, la razón tiene orden, distancia y origen, se diferencia de la de intervalo en que su cero es real, por ejemplo, la variable peso, 0 kilogramos, no existe, número de hijos, 0 hijos, no tiene hijos. Puede ser de nuevo continua, como en este caso con decimales, o discreta, como en el caso de número de hijos, que son números enteros, si se va de un número entero a otro número entero. Recuerden que lo ideal es medir la variable en el nivel más alto posible. Si se puede en el nivel de razón, pues sería lo ideal. Supongamos, podríamos pensar en una presión arterial medida como con un valor final sí o no, es decir, nominal dicotómica, que no nos da mayor información. Supongamos que sí hay hipertensión, no hay hipertensión, pero no sabemos qué tipo de hipertensión ni qué tan grave. Podríamos también definirla de manera ordinal como grado de hipertensión ausente, leve, moderado, severa, que sería una ordinal politómica. Nos da más información que la manera anterior. Es más, podemos volverla la anterior, si la ausente es no y las demás son sí, podemos convertirla. En cambio, la nominal no podríamos convertirla en ordinal. Finalmente, si lo que hacemos es tomarla en nivel de razón, como por ejemplo la cifra tensional sistólica en milímetros de mercurio, podríamos volverla ordinal después, si queremos presentarla así, podríamos volverla nominal o podríamos dejarla directamente cuantitativa, que nos da muchísima información mucho más valiosa. Entonces, siempre que se pueda, la variable debe medirse a nivel de razón. En cuanto a las variables categóricas, es muy importante tener en cuenta que tienen casos diferentes cuando se van a hacer las preguntas en el cuestionario.
Sabemos pues que son nominales y ordinales, dicotómicas y politómicas. Las dicotómicas pues son un caso único, pero las politómicas pueden ser cerradas, semicerradas, abiertas, mixtas e inclusive pueden ser no excluyentes. Las ordinales también son un caso único. Veamos aquí cómo se desagrega esto. La variable nominal dicotómica, sexo, masculino, femenino, lo que diría pues en la encuesta o en el cuestionario. Variable nominal politómica cerrada. Supongamos que estamos seguros que en la muestra que vamos a tener solamente hay personajes de ciencias de la salud, de ciencias sociales y de ingenierías, motivo por el cual yo puedo hacer una variable nominal politómica cerrada. ¿Cuál es el área de tu profesión? Y coloco las tres, porque estoy totalmente segura que solo son de esas tres. Pero, por ejemplo, si yo quiero saber, estoy preguntando en un evento en qué país están las personas, pues preferiría hacerla una semicerrada. O sea, seguramente sabré de algunos países que creo que hay gente de allí, pero como se me puede pasar o puede haber gente de otro país, debo colocar otro cual. Esto hace que sea semicerrada. Y siempre que vaya un otro va el cual, porque no podemos correr el riesgo de que la mayoría sean de otro y nos quede un reporte de otro 80, Colombia 10, Argentina 10. Entonces también cuál. Siempre que preguntemos otro, preguntamos cuál. La otra, completamente abierta para las politómicas, cuál es la ciudad de residencia, pues simplemente se desarrolla. La variable nominal politómica también puede ser mixta, es una manera de hacer dos preguntas en uno. ¿Has usado alguna vez un programa estadístico? No, sí, y si sí, ¿cuál? Entonces se acostumbra, pues, ustedes habrán visto las preguntas dos, si la pregunta anterior, si la respuesta a la pregunta anterior es sí, conteste cuál. Aquí esta es una forma de abreviarlo y se llama una pregunta mixta. Y también podemos hablar de las no excluyentes, cuando el individuo puede contestar varias. Por ejemplo, ¿cuál servidor de correo electrónico utilizas? Entonces puede marcar varias e inclusive colocar otro adicional. Estas no serían excluyentes. La variable ordinal, pues es un caso único y va en orden de menor a mayor, siempre ordenada. Entonces, para hablar un poquito de los datos agrupados en la distribución de frecuencias, aunque un conjunto de observaciones puede hacerse más comprensible y más significativo por medio de un arreglo ordenado, por ejemplo, de menor a mayor, es más útil el resumen de los datos que se obtiene de su agrupación, con miras a resumir la información. Si tenemos pocos datos, pues perfectamente podemos ver el listado de datos y hacernos una idea mediante un arreglo ordenado, de menor a mayor, por ejemplo. Pero si tenemos muchos datos, tenemos que recurrir a hacer agrupaciones y justamente para eso es que la estadística nos brinda algunas alternativas. Las agrupaciones se dan en intervalos de clase que no se traslapan. Claro, tienen que ser excluyentes. El límite inferior del primer intervalo de clase debe ser menor o igual a la medición más pequeña en el conjunto de datos y el límite superior del último intervalo de clase debe ser igual o mayor a la medición más grande. Esto lo veremos más adelante en las tablas de frecuencias de variables que provienen de variables cuantitativas. Ahora vamos a ver cómo se elaboran y cuáles son las características de las tablas de distribución de frecuencia de variables cualitativas. Si yo tengo una variable nominal dicotómica, pues esta es la información básica, el nombre de la variable, las categorías y el total, frecuencia n, que es el número absoluto, hay 14 hombres, 6 mujeres, y porcentaje, pues que es lo relativo, 14 de 20 es el 70%, 6 de 20 es el 30%, que me da un 100%. ¿Qué hay que tener en cuenta en estas tablas? Que deben presentarse en orden descendente de frecuencia. Aquí en este caso primero va masculino porque son el 70%. Si la variable es nominal politómica y la pregunta fue cerrada, lo mismo, va en orden descendente de frecuencia. Va el nombre de la variable, las categorías, el total, la frecuencia y el porcentaje. Y en orden descendente de frecuencia. Si la variable fue nominal politómica cerrada,
o si tenemos un gran listado, digamos, de países. Entonces, una alternativa es generar la categoría otros. ¿Cómo se hace? Se hace la tabla completa con todos los pequeños porcentajes, se ordena de mayor a menor frecuencia y luego de abajo hacia arriba se va sumando hasta que se llegue a 20 o menos de 20. Y a eso lo llamamos otros. Esto es para que la tabla haga énfasis en el 80%, sea una tabla agradable a la vista y pues que quepa en una hoja y demás. Es importante tenerlo en cuenta. Si la variable es politómica abierta, pues con mayor razón seguramente tendremos muchísimas categorías, entonces también se utiliza el otros, además de tener el nombre de la variable, frecuencia y porcentaje y tener total, notarán que está en orden descendente de frecuencia y seguramente las frecuencias se quedan mucho más pequeñas, se suman desde abajo hacia arriba, se van sumando todas hasta llegar a 20 o menos. Nuevo León no está incluido aquí en otras, pues porque nos pasaríamos, llegaríamos al 25%, entonces hay que dejarlo, nos quedamos en otras con el 15%. Si la variable es nominal politómica mixta, es decir, que tiene el ninguno, tenemos que tener cuidado de que el ninguno vaya en el último renglón, bueno, realmente en el penúltimo renglón antes del total, y que los otros dos estén ordenados en orden descendente de frecuencia. Las demás características de la tabla son iguales. Si no son excluyentes, van en orden descendente de frecuencia, pero miren, la característica importante es que no tiene total, porque el total nos daría un valor superior a la muestra, porque las personas pudieron contestar varias opciones. Y la variable ordinal, además de las características mencionadas del nombre, la frecuencia del porcentaje y del total, deben ir en el orden propio de la variable. Aquí no aplica el orden de la frecuencia, sino el orden propio de la variable de menor a mayor, en tanto es una variable ordinal o tiene pues un orden. Bueno, les decía hace un rato sobre las variables de origen cuantitativo y las agrupadas, pues que se agrupan para su presentación. Les decía que el intervalo de clase debe empezar con el número más pequeño de los datos que tenemos o por debajo, y el último dato debe ser igual o superior al dato que tenemos superior en los datos. Tenemos entonces, esto se llama intervalo de clase, hay forma de calcularlos. En salud usualmente utilizamos rangos o intervalos que sean similares a los de otras publicaciones para poderle hacer comparaciones. Aquí viene la frecuencia, es decir, hay 8 personas entre los 10 y los 19 años, 12 personas entre los 20 y los 29, es el conteo de individuos, se cumple la característica. Ya aquí ya agrupada, esta variable aquí está agrupada, es decir, es una variable ya ordinal, aunque originalmente fue una variable de razón. Se agrupa por asuntos de presentación. Bueno, en total tenemos 50 individuos. Viene la frecuencia relativa, que es este 8 de 50 es el 16%, 12 de 50 es el 24%. Luego, la frecuencia acumulada. Notarán que en estas tablas anteriores no hay frecuencia acumulada porque son variables de origen, variables cualitativas. En cambio, esta tiene su origen, esta tabla tiene su origen en una variable cuantitativa. Entonces, la frecuencia acumulada pues son estos mismos 8. Cuando paso a 29 años, se acumulan 8 más 12 me da 20. Cuando voy al intervalo de 30 a 39, se acumulan 20 más 10 son 30. Y finalmente se acumulan esos 30 más 20 que me da 50. Lo mismo, 8 de 50 es el 16%, 20 de 50 es el 40%, y así tengo la frecuencia relativa acumulada. Entonces, esto tiene interés, estas columnas tienen interés cuando yo voy a presentar análisis tipo, por ejemplo, a los 39 años ya está acumulado el 60% de la población, ¿sí? O cuando yo quiero decir que entre los 20 y los 39, entonces tendría este 60 menos este 40, que me daría este 20%. Entonces, depende del interés. Específicamente de que vaya a interpretarse y a usarse el dato, se colocan las frecuencias acumuladas.